Voy a hacer una serie de videos en el cual voy a hablar desde mi perspectiva, desde mi testimonio hacia otras situaciones de mi vida, en cómo me afectaron, en cómo me están afectando actualmente y cómo estoy logrando sobrevivir a ellas. Si este clase o estilo de videos que tocan temas sensibles y algo explícitos, no voy a ser explícito en este video. Si esta clase de videos no es para ti, gracias por escuchar, te invito a retirarte y bajo la luz de nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina siempre en nuestros corazones, te invito con humildad a retirarte si no es tu clase de videos favorita o no tienes la disposición de escuchar. En mi caso, dicho todo lo anterior, voy a empezar a hablar de por qué decidí hablarlo ahorita, por qué decidí comenzar a exponer estas situaciones, este estilo de vida aquí en redes. Bueno, principalmente, como lo dije, no es para tirar hate, no es para fomentar el odio, no es para fomentar prácticas que hagan daño a otras personas, más bien es para saber o para poder ayudar a otras personas si es que lo necesitan, poder saber que si yo pude, ustedes también pueden, que si yo logré salir de estas situaciones, ustedes también pueden salir. Vengo a hablar desde una perspectiva personal y humana, porque somos humanos, tenemos derecho a equivocarnos, tenemos derecho a ser escuchados, y yo vengo nada más a poder hablar, a poder expresarme y poder decir o contar mi experiencia. Primero comenzaré por el principio. ¿Cómo fue que yo llegué a entrar a un seminario? ¿O cómo fue principalmente cómo comenzó este camino desde muchos años atrás? Actualmente tengo 18 años, casi 18 años, y esta historia no comenzó a los 15, a los 12. Esta historia lleva muchos años de contexto, de verdad, muchísimos años en los que pasaron muchísimas otras cosas que hasta la fecha siguen siendo parte de mi vida y jamás van a poderse borrar ni eliminar. Yo me sentí llamado o atraído desde que tenía 5 o 6 años. Mis padres siempre han sido católicos, han sido he vivido en un contexto cristiano, católico, cristocéntrico principalmente, del lado o de la mano de los santos y de la Virgen María. Yo viviendo en este contexto, yo toda mi vida viví con mis padres en el templo, en iglesias, visitas eucarísticas, coro de niños, coro de adultos, etcétera. Entonces yo viví desde niño una muy buena experiencia con mi religión católica. Tengo muy buenos recuerdos de cuando era niño referentes a la Iglesia Católica. Toda esta historia, todo este movimiento comenzó desde que yo tenía 6, 7 años más o menos, porque fue en la edad en la que nació mi hermano, en la que yo tenía mayor conexión con Dios, mayor conexión con Jesús. Mis papás son parte de un instituto de vida secular consagrada, es decir, que ellos viven en el mundo consagrados como matrimonio a Dios, y ellos son parte de este instituto, son parte de esta familia muy grande a la cual yo ingresé también tiempo después, pero esa es otra historia. Ellos tenían alojo, ellos tenían comida, tenían techo, tenían un lugar donde dormir, porque no fueron 2, 3 días los que ellos estuvieron en la Ciudad de México, siendo ellos de otra parte del país. Nosotros o ellos tuvieron que pedir asilo a aquellas personas que son parte del instituto, que son parte de la misma familia, porque esta familia no solo forma parte de ese instituto, el instituto forma parte de esa gran familia, que son varios institutos de vida secular, varios institutos de vida consagrada
y de sacerdotes y religiosas. Dicho esto, ok, ya contexto, pasamos al 2014. El 27 de diciembre nació mi hermano, yo me quedo en mi ciudad mucho tiempo, no recuerdo exactamente cuántos meses fueron, pero sí fueron unos 2 meses los que yo estuve aquí, mientras mis papás estaban en Ciudad de México, en donde sentí por primera vez un pequeño o ligero movimiento por parte de Dios. Llega mi papá por mí, me lleva a Ciudad de México y el lugar donde le estaban dando asilo a mis padres era una casa de sacerdotes, únicamente de sacerdotes, en donde experimento por primera vez el llamado o un acercamiento a la vida consagrada. Vaya, es ahí porque mis padres tienen que ir al hospital, tienen que ir a otro lado, tienen que ir para allá, tienen que ir acá, tienen que ir a mil lados y obviamente no pueden estar cuidando a un niño de 7 años. En ese momento no podían estar al pendiente de mí al 100%. Entonces yo dependía de un lugar en donde quedarme. Yo ahí comencé a convivir con muchísimos sacerdotes, con, bueno, no muchísimos, pero sí con algunos sacerdotes ya de edad adulta, ya que estaban enfermos, o sacerdotes que ya no ejercían o que estaban solamente por parte de la sociedad o por parte de esta gran familia que les estoy platicando, a la cual mis padres son pertenecientes y por ende yo también soy perteneciente a esta familia. Eh, Allá en México tienen su casa, tienen seminario, tienen universidades, tienen casas religiosas, casas de sacerdotes, que es en donde les digo que nos quedamos a vivir un buen tiempo, unos 3 meses más o menos, 4, no recuerdo, o 5, no me acuerdo muy bien, creo que nomás fue hasta febrero, diciembre, enero y febrero, no recuerdo si marzo, pero según yo no, fueron varios meses. En este tiempo yo nomás estuve poco, la verdad, pero en ese tiempo yo tenía mi mente, mi espíritu concentrado en, era un niño de 7 años, yo estaba jugando, yo era feliz, yo me la pasaba jugando porque estaba solo, entre comillas, porque mis papás estaban fuera, yo me la pasaba a gusto, me la pasaba por allá, por acá, que iba con los padres, que iba con, que de repente, ya es hora de la comida, iba a comer, que ya es hora del desayuno, de la cena, no me gustaba, entonces era ir a preparar otra cosa, era mi mamá ayudar ahí, era estar por primera vez en una casa de sacerdotes en donde yo por primera vez, les digo, experimenté este movimiento en mi corazón como de que me gustaría ser como ellos. Ahí está el primer momento en mi vida en el que dije me gustaría ser como ellos. Se quedó ahí y ahí se quedó. Me regreso a mi ciudad y cuando llegamos aquí a la ciudad, en mi parroquia había necesidad de acólitos, de monaguillos, en el que yo dije, hay una manera de ayudarle al padre de mi parroquia, que en ese entonces era el padre Javier Espinosa, que en paz descanse, eh, un amigo, muy amigo de mis padres, un buen sacerdote, una persona, un ejemplo a seguir, la verdad. Y en ese entonces yo no sabía absolutamente nada de cómo ser monaguillo, de qué se debía hacer, de cómo debía vestirme, cómo debía actuar, pero sí sabía que tenía que de algún modo estar en el servicio de mi Señor, en el servicio del altar. Yo quería estar en el altar, más no sabía cómo, pero ahí fue cuando yo decidí entrar de monaguillo. Yo fui monaguillo varios, creo que aproximadamente 2 años o 3, cuando mi hermano
empezaba a caminar, pues el sacerdote, el padre Javier, en misas, mi hermanito estaba chiquito, mis papás estaban en los coros de niños, en el catecismo y en tal y tal. Mi hermano se la pasaba de allá para acá, de acá para allá, se subía al altar, se bajaba del altar, hacía desastre y medio, a lo cual el sacerdote ahí me dio un llamado más. Dijo, en ese momento, ayúdame de otra manera, ayúdame a cuidar a tu hermano. Y esa es una manera en la que vas a ayudar más que estando en el altar o estando de monaguillo en el momento de la misa. A lo cual yo me enojé, en su momento sí me enojé y dejé de ser monaguillo, dejé de ir a misa porque decía, es que ¿por qué no me quiere dejar en misa? ¿Por qué no me quiere dejar ser monaguillo? Y yo no le entendí hasta que hice mi confirmación. Hice mi confirmación y a las 2 semanas de hacer mi confirmación, no, al año siguiente de hacer mi confirmación, llega mi primera oportunidad en la que mi mamá me dice, necesitamos ayuda, un chico necesita ayuda para ser catequista y ocupamos de tu ayuda. ¿Quieres ser catequista? Y ahí fue donde todo hizo clic, como de, entonces sí va un poco de la mano con lo que me dijo el padre Javier, que, que era también parte de mi deber enseñar y cuidar y no solamente estar en el altar, sino también ayudar a las demás personas, en especial con los niños o o con los menores que necesitan más ayuda que ninguna otra persona y esto iba a repercutir después, más adelante. Ingreso como catequista, como todo, ingreso como catequista a gusto, tranquilo. Llevo 1 año, 2 años de catequista, 3 años, cuando en esa etapa de adolescencia, donde no quería ver nada ni a nadie y solamente estar en mi mundo encerrado, como a todo adolescente le pasa, tenía yo 13 años, ya tenía. Entonces a los 13 años claramente yo estaba en mi mundo encerrado, no quería hablar, no quería decir nada, no quería hacer nada. Solamente daba mi tiempo para la escuela, para mi estudio personal y de vez en cuando para salir con mis padres o con algunos amigos, que nunca salí con amigos a esa edad, porque no tenía la necesidad. Entonces yo me la pasé en mi casa, mientras menos saliera mejor, y nos da la casualidad de que la diosidencia de como mis padres forman parte, de nuevo, vuelvo a reiterar, de una gran sociedad conformada por varios institutos de vida consagrada y de vida secular consagrada, de sacerdotes y religiosas, nos invitan, o bueno, invitan a mis padres, a mis papás, a una ordenación sacerdotal. En esta casa de formación, que yo no sabía que era casa de formación, que yo nada más sabía que iban mis papás a retiro de vez en cuando, una vez cada 2 meses, una vez al mes, en donde por segunda vez en mi vida experimento una situación extraordinaria en la que, bueno, yo iba como todo buen adolescente, con las manos aquí a los lados. La mitad de la misa, se los aseguro, yo estuve con las manos cerradas, con una cara de pocos amigos, la verdad. Yo no quería, yo no necesitaba o yo no quería simplemente estar ahí cuando entra el obispo. Viene el obispo, pues
yo no quería estar aquí de todas formas, pero de todas maneras voy a vivir la misa porque era misa de domingo, entonces era como, mañana no voy porque hoy es sábado y ya. O sea, hoy es sábado, están viviendo la misa del domingo, sirve que no voy, o no me acuerdo si era domingo, estaba viviendo en la mañana y ya en la noche ya no iba, yo estaba en negación total. Yo no quería estar ahí, yo no quería, no quería, no quería. Entra el obispo, obviamente a mí me encanta desde pequeño el olor al incienso, ya con el incienso me encantaba el olor del incienso, entra el obispo, detrás entran los monaguillos que no sabía yo, pero eran los seminaristas, eran los que estaban en formación para ser sacerdotes. Yo no lo sabía, lo supe hasta tiempo después. Detrás de ellos entra una gran multitud de padres, de sacerdotes, que iban, eh, algo así era, no recuerdo bien el acomodo. Iban los sacerdotes, eran un montón de sacerdotes. Yo dije, ¿cuánto padre hay aquí? Hay muchísimos padres. Y detrás de ellos entra el diácono, entran dos diáconos y entra el diácono que se iba a ordenar sacerdote ese día. Entra el sacerdote, entra el diácono. Eh, durante toda la misa estuve normal, tranquilo, ok, entra el Señor, el Gloria, el Sal, las lecturas. Y cuando terminan las lecturas empieza el obispo a hablarle al diácono, empieza a hacer su profesión de fe. Y es en este momento donde yo siento una conexión o donde yo siento como algo paranormal, digámoslo así. La verdad no es paranormal, o si es, la verdad no lo sé. Nunca me había pasado y nunca me ha pasado de nuevo, nada más ese día en específico, ese día en concreto. Yo en ese momento, el sacerdote, el obispo le empieza a hacer las preguntas al diácono, o sea, el sacerdote, el padre que se estaba ordenando, eh, le empieza a preguntar, le empieza a decir de qué quieres, crees, renuncias, estas cosas normales. En cuanto empieza a preguntarles esas cosas al diácono que estaba ahí, yo dejé de ver al padre, pues ya es padre. Entonces yo dejé de ver a esa persona, dejé de ver a ese padre y yo veía sus manos, yo veía su piel, yo veía su cabello diferente, lo dejé de ver a él completamente y fue ahí en donde voltea o hace algún movimiento y es cuando yo me veo cara a cara a mí mismo. O sea, es algo que me pone ahorita los pelos de punta porque me veo reflejado, o sea, veo mi rostro en el rostro del padre, del sacerdote que estaba ordenándose, que estaba haciendo su profesión de fe, que estaba, que se postró cuando se postran los sacerdotes, cuando están haciendo sus votos, es ahí cuando ahí dejé de ver al sacerdote que se estaba ordenando y me empecé a ver a mí mismo y vi claramente, recuerdo que me vi a mí y al obispo lo vi diferente. Es un obispo que no conozco, que hasta la fecha es como, no sé quién es, no sé quién es, no sé quién sea. Y el lugar, yo vi el mismo lugar, pero me vi a mí y vi claramente a los familiares como mis familiares. Vi a mi mamá, vi a mi papá como los padres de él, del sacerdote. O sea, yo ya no me estaba viendo la ordenación de ese sacerdote, yo estaba viendo como si yo me estuviera ordenando. O sea, es una visión extraña. O sea, yo no recuerdo estar en ese momento ahí. Yo me vi reflejado en la cara del sacerdote, me vi mi piel, vi mi rostro, vi mi cabello, vi mis ojos, vi mi nariz, vi mi boca, me vi a mí. Pero era tal mi extrañez
que incluso mi mamá se preocupó en ese momento porque fue como, ¿estás bien? Y yo, sí, sí estoy bien, porque estábamos en la ordenación sacerdotal del sacerdote, de ese padre. Pero yo ya no estaba viendo al padre, ya no estaba viendo a la familia del padre, estaba viéndome a mí mismo y estaba viendo a la familia, a mi familia, como la familia del padre que se está ordenando. Cuando lo revistieron también me vi a mí mismo, cuando subí al altar también me vi a mí mismo, cuando la mamá le limpiaba las manos al sacerdote que recién se le habían ungido las manos, yo no vi al Padre, yo me vi a mí mismo, yo me vi, estoy seguro de que me vi a mí. En ese momento es cuando yo siento realmente ese llamado, ese llamado a ese estilo de vida que fue un shock emocional, fue un shock mental, fue un shock de que qué estoy viviendo, qué está pasando. Se sube el sacerdote al altar junto con los demás sacerdotes una vez que lo termina de revestir. Parpadeo, en un centellar en una nada de que parpadeo, ya no era yo, ya no eran los familiares del padre, ya era el padre el que estaba ahí, volvió a ser morenito, volvió a ser él, y yo me quedo con cara de perplejidad de que, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Estoy viendo qué fue lo que vi, qué fue lo que viví, qué fue lo que experimenté. Cuando termina la misa, en ese momento salimos y como son parte mis papás de esta sociedad y fueron invitados, no solamente fueron invitados a la misa, fueron invitados a la recepción después de la misa, o sea, la comida que organiza la sociedad que es de donde se ordenó el sacerdote. Eh, Pasa que yo me quedo en shock todavía, yo no sé qué acabo de vivir, yo no sé qué acabo de experimentar, no sé qué acabo de ver. Lo único que sale de mi corazón, lo único que sale de mi boca es, qué hermoso es este sacramento, qué hermosa fue esta ordenación, pero qué bonita ordenación, porque yo no sabía qué es lo que estaba viviendo, yo no sabía qué es lo que estaba experimentando mi mente, mi vida en ese momento, porque fue como, ¿qué acabo de ver? ¿Qué acabo de ver? Sobre todo, ¿qué acabo de ver? ¿Qué fue esto? ¿Cómo? No me entra en la cabeza hasta la fecha por qué fue lo que vi, cómo fue que lo vi. No me entra, no me va a entrar. Eh, Justo en ese momento pues estaban en la mesa donde nos tocó sentarnos, o donde mis papás decidieron sentarse, estaban mis padrinos de confirmación y estaba, vuelvo a decir, una diosidencia, una casualidad, no sé, no lo sé, no supe. Estaba ahí un sacerdote con el que yo había convivido años atrás cuando mis papás estaban en México y cuando me llevaron a México también. Conviví con este sacerdote, conviví con más sacerdotes, pero en específico ese sacerdote yo le había agarrado un poquito de cariño y fue a él con quien nos sentamos, con quien estábamos ahí platicando, y resultó que su nuevo cargo o su cargo en ese momento eran las vocaciones. Las vocaciones, es decir, era el sacerdote vocacionista, era el sacerdote que mandaba o hacía los encuentros vocacionales, los retiros juveniles para ser sacerdotes dentro de esta comunidad. Y nos sentamos junto a él. Yo estaba todavía extasiado, yo estaba todavía como procesando lo que acababa de vivir, lo que acaba de hacer. Y de mi mente o de mi boca sale un pensamiento a voz alta que le pregunta al padre, padre, ¿qué puedo hacer o cómo sé que quiero ser sacerdote? Ahí se quedó el comentario. La mesa se quedó en silencio porque era una mesa relativamente pequeña, nada más yo recuerdo que estaban mis padrinos, mis papás, mi hermano, yo y el padre vocacionista. Éramos 7 personas ahí, en ese ámbito. Ya estábamos por irnos, entonces era poquito
poca gente ya había. Es ahí cuando el padre me dice, ¿qué? Me preguntan, ¿cómo? Y al mismo tiempo mis papás y mis padrinos de confirmación y mis papás eh, se quedan en blanco y me dicen, ¿que tú qué? ¿Cómo? ¿Qué momento? ¿Cuándo? O sea, en la mañana estabas de que no querías venir y así es berrinche porque no querías venir y ahorita hasta quieres ser padre. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es que pasó? ¿En qué momento? ¿En qué? Pero en ese momento, pues para mis papás dijeron, bueno, pues dejemos a ver qué dice Dios, qué dice el destino, qué dice la vida. Y es cuando mis padres, es ahí en el momento en el que mis papás se quedan como de que, ok, este niño está loco, este niño está no sé qué. El padre me empieza a platicar de cómo es un poco la vida dentro del seminario, dentro del estilo de vida que ellos llevan, su carisma. Me empieza a platicar muchísimas cosas que fue un boom para mi cabeza. Yo no supe muchas cosas. Yo lo único que sabía es que dormían en cuartos comunitarios, que tenían baños juntos, que había vivido muchas cosas, que se había ido a Roma, que todo lo de su preparación para ser sacerdote, porque él ya fue ordenado hace varios años atrás, obviamente. Y bueno, y me dice en ese momento, la semana que viene, o bueno, el viernes era domingo, el viernes, o sea, en la semana, vamos a tener de viernes, sábado y domingo, no, de, de viernes a domingo, o sea, toda la semana estamos en periodo de vacaciones, vamos a tener un encuentro vocacional que se llama el preaspirantado del 2000 no sé qué. Y es cuando yo vivo por primera vez mi primera experiencia vocacional. Voy a contar un poco más de mi experiencia, pero ya no será en este video, será en el próximo, porque este video ya se hizo muy largo. Ya tienen el proceso de mi vocación. Así descubrí yo que tenía esta vocación y que siento el llamado de esta vocación, pero no todo es color de rosa. Hasta este momento pareciera que todo está tranquilo, pareciera que todo está profundamente bien, que todo marcha por el buen camino hasta tiempo después. Que eso ya los contaré en un próximo video, en un próximo capítulo de esta serie de Sí, fui seminarista y les cuento mi testimonio. Recuerden que este tipo de contenido no es para fomentar morbo, no es para fomentar odio, no es para fomentar absolutamente nada. Yo lo que quiero recalcar es que estos videos son para que yo pueda expresar y sacar lo que mi mente y mi corazón traen atorados y necesitan salir de aquí. Y necesitan salir porque también puede ayudar a alguien más o puede ser útil para alguna persona que esté viviendo lo mismo o que haya vivido alguna situación similar. Les recuerdo que si tienen alguna persona que necesita escuchar algunas palabras de aliento, pueden mandarle este video, pueden ayudar a otras personas, a otros jóvenes si es que necesitan ayuda. Tal vez no sea de mucha ayuda porque no soy famoso y no pretendo serlo gracias a este morbo, a esta conexión. Este video ni siquiera va a tener descripción para nada. Este video no voy a ponerle hashtags, no voy a ponerle absolutamente nada porque quiero que llegue a las personas indicadas y le pido a Dios con todo mi corazón que si este video llegó para ti, si este video llegó a ti, por favor, te invito a que me sigas, a que te suscribas a este canal, que apenas está iniciando, que apenas estoy iniciando, pero para poder iniciar completamente necesito contarte mi historia. Sin más que decir, gracias por escucharme. Nos vemos en un próximo video en donde te cuento toda mi experiencia vocacional.
Hasta la próxima.